Estados Unidos, 4 de febrero de 2026. Hoy vamos a analizar las diferentes herramientas que tiene un gobierno para moldear la realidad, desde las más sutiles a las más directas. Veremos normativas de exportación de armas, cuotas de pesca, enormes incentivos fiscales para energía limpia y hasta gestos simbólicos sobre carreras de coches. Un buen recorrido por la caja de herramientas del poder. Si te parece, empezamos por una herramienta muy clásica de la política exterior, el control de exportaciones. Hay un cambio en el Departamento de Comercio que afecta a Camboya. Así es. Sobre el papel, es una actualización más bien técnica. Se está eliminando a Camboya de lo que se conoce como Grupo de Países de 5, que, para que nos entendamos todos, es la lista de destinos con un embargo de armas por parte de Estados Unidos. Ah, la lista negra, por así decirlo. Exacto. Es, en principio, una acción de conformidad. O sea, el Departamento de Estado ya había hecho el cambio y ahora Comercio se pone al día. Es papeleo para alinear normativas. Vale, entonces a primera vista suena a simple burocracia. Una actualización de listas y ya está. Pero estos movimientos nunca suelen ser solo eso, ¿verdad? No, claro. Has dado en el clavo. El trasfondo es puramente geopolítico. El cambio original del Departamento de Estado se hizo en noviembre de 2025 y la justificación oficial fue la diligente búsqueda de la paz y aquí está la clave de todo, su renovada cooperación en defensa. Renovada cooperación en defensa. Esa es la frase que llama la atención. ¿Qué significa eso en la práctica? ¿Es una forma de acercar a Camboya a la órbita de Estados Unidos, quizá como contrapeso a China en la región? Pues todo apunta en esa dirección. Aunque los documentos no lo digan con estas palabras, estas decisiones rara vez ocurren en un vacío. Un gesto como este, que suaviza restricciones de armas, es una señal muy potente. Una forma de premiar un comportamiento y de incentivar un mayor alineamiento, supongo. Exacto. Pero es crucial entender que esto no es una carta blanca, ni mucho menos. ¿A qué te refieres? ¿A que aunque salen de esa lista de embargo total, la de 5, Camboya se mantiene en otra lista, la de 1? Vale. ¿Y eso qué implica? Pues que se mantienen restricciones muy importantes, sobre todo para cualquier equipamiento que pueda acabar en manos de militares o de servicios de inteligencia. Dicho de otro modo, se abre una puerta, pero la verja de seguridad sigue bien cerrada. Es un ajuste fino en el gran tablero de ajedrez del sudeste asiático. Entendido. De una herramienta de política exterior, como un embargo, pasamos a algo mucho más pegado al terreno, o en este caso al mar, la gestión de los recursos. Y aquí nos encontramos con dos acciones que, a primera vista, parecen totalmente opuestas. Sí, es un ejemplo perfecto de cómo funciona la gestión pesquera activa. Por un lado, en el Atlántico Sur, a partir del 7 de febrero, se cierra la pesca comercial de la caballa española. Un cierre así de repente. ¿Por qué? Bueno, es un cierre temporal, solo para la pesca comercial. La razón es muy simple. Están a punto de pescar todo lo que se podía pescar. La cuota para esta temporada era de, unos 2,6 millones de libras. Y los datos en tiempo real dicen que ya casi han llorado. Ah, vale. O sea, es para proteger la especie, para que haya caballas el año que viene. Justo. Es una medida de conservación, pura y dura. La pesca recreativa, la de los aficionados, puede seguir, pero con sus límites, claro. Pero vender caballa se acabó, hasta el 1 de marzo, cuando empiece la nueva temporada. Entendido. Una herramienta de control para evitar la sobreexplotación. Pero, y aquí viene lo curioso. Al mismo tiempo, en Alaska el gobierno está haciendo justo lo contrario. Está reabriendo la pesca del bacalao del Pacífico. Espera, ¿me estás diciendo que la gestión es tan precisa que por un lado cierran para no pasarse y en otro abren para no quedarse cortos? Exactamente. Ese es el nivel de microgestión. En el Golfo de Alaska, el problema es el contrario al de la caballa. A fecha de 5 de febrero, de la cuota total de bacalao, todavía quedaban por pescar unas 3.477 toneladas métricas. Vaya, Aquí la preocupación no es la sobrepesca, sino la infrautilización. que se quede pescado en el mar, que la cuota se desperdicie, por así decirlo. Eso es. Hay que pensar que estas cuotas no solo protegen el ecosistema, también están diseñadas para sostener una industria y unas comunidades que viven de esto. Claro, si la cuota no se aprovecha es una pérdida económica directa, desde luego. Así que la reapertura busca asegurar que se alcanza la captura total admisible. Ambas acciones, el cierre de la caballa y la reapertura del bacalao, aunque parezcan contradictorias, son dos caras de la misma moneda. Gestión activa, basada en datos, y todo bajo el paraguas de la ley Magnusson-Stevens, que es la que rige todo esto.
Fascinante. Y si las cuotas son una herramienta de control directo, un puedes o no puedes, el gobierno tiene otra mucho más sutil y quizá más potente: la persuasión a través del dinero. Y eso nos lleva a una propuesta del Servicio de Impuestos Internos, el IRS, que podría cambiar las reglas del juego en la energía. Sí, aquí es donde la puso se pone de verdad interesante. Estamos hablando de una propuesta de normativa gigantesca para implementar lo que se llama el crédito a la producción de combustible limpio de la sección 45Z. Esto no es un ajuste menor, es literalmente la arquitectura de cómo se va a incentivar la transición energética en Estados Unidos a través de los impuestos. Afecta a todo, desde el etanol de maíz hasta el combustible sostenible de aviación del futuro. ¿Y cuál es el mecanismo? ¿Cómo funciona este crédito? Pues la idea es bastante elegante. Cuanto más limpio sea tu combustible, más dinero te llevas en forma de crédito fiscal. ¿Vale? ¿Y cómo se define limpio? Porque ahí estará el truco. Esa es la clave. No se basa en el tipo de combustible, sino en su tasa de emisiones de gases de efecto invernadero a lo largo de todo su ciclo de vida. O sea, desde que se cultiva la materia prima hasta que se quema en el motor. Pero medir eso tiene que ser increíblemente complejo. ¿Cómo se calcula esa tasa para cada combustible? ¿Quién decide qué es limpio y qué no? Esa es la pregunta del millón. Y la normativa propone una solución muy concreta. Se va a usar un modelo del Departamento de Energía que se conoce como GRID. GRID. Sí, bueno, una versión específica llamada 45ZFG. El IRS publicará cada año una tabla con las tasas de emisión oficiales para distintas combinaciones: tipo de combustible, método de producción, materia prima. Por ejemplo, la tabla dirá: etanol de maíz por fermentación tiene una tasa X y biodiesel de aceite de cocina usado tiene una tasa Y. Un momento. Si el gobierno publica una lista oficial con las tasas, ¿no se corre el riesgo de que toda la industria se centre solo en esos combustibles que ya están en la tabla y se deje de innovar? Es una preocupación muy válida. Podría desincentivar la innovación más disruptiva. Pero la propuesta incluye un mecanismo para eso. Si un productor desarrolla un combustible completamente nuevo que no está en la tabla, no se queda fuera. Tiene que solicitar al Departamento de Energía que calcule el valor de emisión de su proceso. Y con ese cálculo, pedir al Tesoro lo que llaman una tasa de emisiones provisional o PER. O sea que si yo invento un combustible a base de algas en mi garaje, este PER es como pedirle al gobierno que le ponga una etiqueta nutricional de carbono oficial a mi invento para poder competir. Es una analogía perfecta. Es exactamente eso. Necesitas que el gobierno valide tu receta y le asigne una puntuación de emisiones para poder competir por los créditos. Ya veo. Lo que significa que el gobierno no está apostando por una tecnología concreta. No dice apostamos por el etanol o por el hidrógeno. Está creando un mercado donde la tecnología más limpia, la que tenga la menor huella de carbono, será la que más gane. Incentiva la innovación sin que los políticos tengan que adivinar el futuro. Tiene mucho sentido. ¿Hay alguna otra condición importante en la propuesta? Sí, y son bastante significativas. A partir de 2025, la materia prima para estos combustibles debe venir exclusivamente de Estados Unidos, México o Canadá. Una cláusula con un claro componente de política comercial. Y de seguridad de suministro, claro. Además, hay limitaciones muy estrictas para empresas que estén bajo lo que llaman influencia extranjera. Así que no es solo política climática, es también política industrial y geopolítica. Hemos hablado de incentivos, de la zanahoria, que son los créditos fiscales. Pero el gobierno también usa la economía como un garrote. Y ahí es donde entra el poder de las sanciones del Departamento del Tesoro. Exacto. Es la otra cara de la moneda del poder económico. Y la oficina que maneja este garrote es la OFAC, la Oficina de Control de Activos Extranjeros. Que básicamente tiene una especie de lista negra financiera, ¿no es así? Efectivamente, si la OFAC te añade a su lista de nacionales especialmente designados, los SDN, para usar su jerga, básicamente te congelan. Cualquier activo que tengas bajo jurisdicción estadounidense queda bloqueado y se prohíbe a cualquier ciudadano o empresa de EU hacer negocios contigo. Es una herramienta de una potencia tremenda. ¿Y quiénes han sido los últimos en entrar en esa lista? La última actualización es bastante reveladora. Han añadido una entidad llamada CDKex Exchange Ltd. Es una empresa de cambio de divisas digitales con sede en Londres. Una empresa de criptomonedas. Exacto. La acusación es que ha ayudado a mover fondos para el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, el IRG.
Es un ejemplo claro de cómo las herramientas financieras se adaptan para perseguir actividades en el mundo cripto. Y no es solo la empresa, también hay individuos, ¿no? Sí, la lista también incluye a varias personas. Son comandantes del IRGC iraní y de las fuerzas del orden. Nombres como Hamid Damghani o Mehdi Hayan aparecen específicamente. En estos casos, la designación se debe a su papel en nombre del IRGC o por su implicación directa en graves violaciones de los derechos humanos. Es la aplicación directa de la política exterior a través de herramientas financieras. Vale, hemos visto la diplomacia, la regulación directa, los incentivos y los castigos económicos. Nos queda una última herramienta en la caja, y es quizá la más sorprendente, el gesto simbólico. Y esto nos lleva directamente al despacho oval. Así es, se trata de la Orden Ejecutiva 14381, y solo el título ya te lo dice todo. Celebrando la grandeza estadounidense con las carreras de motor estadounidenses. Suena muy patriótico, pero una orden ejecutiva suele tener peso legal. ¿Qué es lo que ordena exactamente? ¿Obliga a algo? Aquí está lo interesante. A diferencia de las normativas que hemos comentado, su efecto es más simbólico que regulatorio. No impone obligaciones concretas. Es un documento presidencial que ensalza las carreras de IndyCar como un deporte por excelencia estadounidense. Menciona leyendas como A.J. Foyt, Mario Andretti, y destaca las 500 millas de Indianápolis como el evento deportivo de un solo día más grande del mundo. Entiendo el punto cultural, pero, vamos, para alguien preocupado por el presupuesto o por la crisis climática, una orden ejecutiva que celebra un deporte de motor, ¿podría sonar un poco fuera de lugar? Es una crítica totalmente lógica y esperable. Desde esa perspectiva, el gesto puede parecer anacrónico, sí, pero hay que verlo en la tradición del uso del poder presidencial para fines culturales y de afirmación nacional, lo que a veces se llama poder blando o soft power. ¿Puedes dar algún ejemplo? Claro. Pensemos en la Guerra Fría. El gobierno de EU patrocinaba giras mundiales de músicos de jazz. El objetivo no era solo musical, era proyectar una imagen de libertad y creatividad frente al colectivismo soviético. Ya. Pues esta orden, en una escala mucho menor, bebe de esa misma idea. Usar la cultura, en este caso la del motor, tan arraigada en el país, como una forma de reafirmar una identidad nacional. La orden lo que hace es fomentar que las agencias federales promuevan el deporte. No les da ni un dólar extra, ni les obliga a nada, es puro simbolismo. Hemos hecho un recorrido completo, desde un ajuste geopolítico en Camboya, pasando por la microgestión de peces en 2 océanos, la arquitectura de un mercado de energía limpia y el sistema financiero como arma, hasta una oda presidencial a las carreras de coches. Es una panorámica perfecta de la diversidad de instrumentos que tiene un gobierno. Desde el bisturí de una regulación específica hasta el brochazo de un gesto cultural. Cada uno con su propósito y su alcance. Tras analizar estas diversas acciones, queda una pregunta en el aire. ¿Cómo equilibra un gobierno la necesidad de una regulación técnica, basada en datos, con el poder de los gestos simbólicos y culturales para guiar a la sociedad?